Hey, muy buenas amigos de YouTube, mi nombre es Ramsés del canal Árboles y el día de hoy veremos algo muy básico, veremos cómo cambiar la cadena en una motosierra. Por la razón que sea, porque se sale cuando estás usándola, porque simplemente necesitas cambiar a una nueva, veremos los pasos para hacerlo en dos diferentes tipos de motosierras. También cabe decir que este video se está haciendo gracias al comentario de uno de nuestros seguidores, el cual nos solicitó exactamente realizar este video. Y ahí está, se complace, aquí se complace. Sin más, pues vamos a darle. Aquí tenemos nuestra motosierra, una 462 de steel. Para esto vamos a necesitar simplemente esta llave, la cual tiene un lado grande y un lado pequeño. Este te sirve para las motosierras de trepa y este pues sirve para las motosierras grandes. Anteriormente las 201 también utilizaban este, pero ya ha cambiado un poquito la cosa. Hay que usar guantes si es que vamos a estar manipulando estas cadenas, ya que están muy filosas, ¿no? Otra cosa importante para recordar todo el tiempo cuando vamos a cambiar la cadena, asegúrate de que cuando la vas a poner para atrás, estos dientes estén mirando hacia aquel lado, ¿no? Digamos que si nosotros vemos de frente la cadena, los dientes tienen que estar mirando al sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Ya que cuando la motosierra está en acción, esta corre hacia este lado. Entonces vamos para allá, vamos a empezar. Comenzamos con nuestra llave. Vamos a tener que aflojar estos dos tornillos, estas dos tuercas, perdón. Ahí están. Removemos la carcasa, la ponemos por un lado. Esta parte que ves aquí dentro es el ajustador de la tensión. Vamos a aflojarlo un poquito. Al contrario de las manecillas del reloj, lo que haces es que aflojas y liberas la tensión. Entonces, una vez la tenemos hasta el máximo, vamos a empezar por remover la barra, sacarle un poquito de la cadena y ahí está, ¿no? Ahí removimos nuestra cadena. Ahora vamos a ponerla de vuelta, ¿no? Hay que recordar que de vez en cuando hay que estarla rotando. Entonces la barra se va a ir desgastando en partes iguales, ¿no? Hay que tratar de hacer esto en un lugar limpio. Yo ahorita lo estoy haciendo aquí en la tierra porque pues es donde estoy. Pero siempre, si puedes trabajar en una mesa, en una superficie limpia, es mejor, ya que no quieres tierra en la ranura de la barra. Yo tomo la cadena primero. Aquí la tenemos. Me aseguro de que los dientes estén mirando la parte que corta, mirando hacia la punta de la barra. Entonces yo tomo la barra de esta manera, acomodo la cadena poco a poco hasta que la tengo, ahora sí que básicamente dentro de los rieles de la barra. Una vez la tengo alineada, mantengo la tensión ahí y les digo con guantes porque esto los puede lastimar de verdad. Aquí pueden ver esta parte que es donde conecta la barra, ¿no? La ponemos, ahí está, y ahí ya la barra ya se sentó. Entonces ya cuando la tenemos en su lugar, lo único que hay que hacer es empezar a aplicar la tensión. Como les decía, asegurarse de que la aplicamos al sentido de las manecillas del reloj. Entonces ahí vamos, poco a poco. Esto va a ir ganando tensión cada vez más. Y solo requiere un poco de práctica. Ahí la vamos ajustando a como vamos. Entonces ponemos la carcasa, empezamos a apretar nuestras tuercas. Ok, ahí vamos. Todavía no las vamos a apretar al máximo, ya que todavía tenemos que jugar un poquito ahí con la tensión. Entonces, les decía, la tensión, antes de apretarla,
tenemos que dejarla más o menos en el punto que la vamos a querer. Ok, no queremos nuestra cadena ni tan suelta ni tan apretada tampoco. Entonces, la manera en la que yo hago esto es que yo levanto la barra de la punta, la levanto y empiezo a aplicar la tensión. Entonces la voy revisando. Para mí, yo pienso que esto es más que suficiente, no necesito más. Les digo, no la quieres muy apretada, tampoco la quieres muy suelta. Entonces ya cuando decides que es el punto donde quieres la tensión, ahora sí comienzas a apretar. ¿Okay? Y entonces ahí tenemos nuestra barra puesta. Igual les digo, ustedes, lo de la tensión en la cadena, eso es mero gusto personal, depende de lo que están haciendo. Obviamente si están trabajando con pedazos de madera muy gruesos, necesitan que la cadena fluya, entonces no quieres aplicar demasiada tensión. Si estás cortando ramas pequeñas, pues está bien si aplicas un poco más, depende del trabajo que estés realizando, pero igualmente, como les digo, ahí vas a ir viendo, con la práctica te vas a dar cuenta qué tanta tensión necesitas en tu cadena, pero la recomendación es ni tan demasiada ni tan poca. Otro tip que también te puede servir es que una vez que tú dejas tu cadena como la querías, ¿no? Enciendes tu motosierra y le das unos acelerones, entonces te vas a dar cuenta si la cadena quedó bien instalada, porque muchas veces al acelerarla por unos segundos puedes ver que la cadena se suelta. Entonces ahí ya tienes que nuevamente aflojar las tuercas y darle una ajustadita, pero no siempre pasa, a veces pasa, pero es bueno tenerlo en mente. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la motosierra esta, la 201. Como pueden ver, es el mismo proceso, simplemente nos vamos. Esta, les digo, esta utiliza el lado más pequeño, lo aflojamos. El freno está afuera, ok, retiramos la carcasa. Igualmente yo me gusta quitar la tensión de la cadena. Aquí está el tensionador, usamos la punta plana y yo igual con estas motosierras también lo que hago es que la tensión todo lo que da hasta atrás en la cadena, la punta la jalo y ya de esta manera me deja extraer la barra. Otra vez les repito, traten de hacer esto en un lugar limpio, ya que no quieren tierra en la ranura de la barra de su motosierra. Bueno, y para esta motosierra yo noto que es más fácil si insertamos la cadena primero. Nos aseguramos que está bien puesta en su lugar y después meto la barra poco a poco, ¿no? Ahí la acomodo en su lugar, alineamos la cadena como debe de ser y pues la barra también tienes que asegurarte que queda en el punto ¿no? Para que a la hora de aplicar la tensión pues esta se esté empujando. Y de nueva manera la barra está ahí en su lugar, no se está moviendo, está bien acomodada y aplicamos la tensión. No sé si pueden ver. Ok, creo que así se ve mejor. Empezamos a aplicar tensión, todo. Nos aseguramos de que los enlaces de la cadena están quedando en la ranura, que no están fuera de su lugar. Y ahí vamos, le vamos a dar la tensión hasta que lleguemos al punto en el que ya queda en su lugar. Como pueden ver aquí, el mango del freno tiene como un pin y ese pin lo tenemos que acomodar en esta parte. Aquí se ve una ranura dorada y pues ahí es donde va, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer ahora. Como les digo, acomodamos esto, nos aseguramos de que el pin está entrando en su lugar. Y pues ahí queda, ¿no? Entonces ya cuando esto está acomodado en su lugar vamos a aplicar la
la fuerza, ¿no? Aquí vamos a empezar a apretar la tuerca esta. Y ahí está. Entonces ahí tenemos nuestra cadena en su lugar. Igual que allá hay que ajustar la tensión, igual que en la otra motosierra. Le voy a liberar poquita tensión a la tuerca esta. Vamos a aflojarla un poquito. Como pueden ver, aquí está un poquito floja. Para mi gusto le voy a aplicar un poquito más. Creo que ahí está bien. Y nuevamente apretamos la tuerca esta a su máximo, ¿no? Y ahí quedó. Ahí está ya lista para trabajar. Puedes hacer la prueba también de correrla un poquito la motosierra, encenderla y darle gas y revisar si se afloja o no. Pero como les digo, este es el principio básico de cómo apretamos una cadena, ¿no? Y también tienes que asegurarte de que todas las partes de la carcasa están perfectamente alineadas aquí. Si miras un espacio abierto, pues probablemente hiciste algo mal y pues corres el peligro nada más de que la cadena se puede salir de su lugar. Pero no es nada peligroso, ya que para eso tenemos esta pieza de metal aquí, que cuando la cadena se sale de su lugar queda atrapada aquí. Si no tienes esto, pues deberías de chequearlo, ¿no? Y comprarte uno nuevo. Ya si tu motosierra está muy vieja y le falta esta parte, es muy importante que la tenga, ya que esta es la que va a atrapar la cadena. Así que pues por mi parte es todo. Espero que este video le haya servido a más de uno y pues como les digo, era respuesta de uno de los usuarios, de uno de los seguidores, y pues ahí quedó. Chao.